tal? ¿Cómo están? Les saluda Carlos Maturana, les doy la bienvenida a esta nueva conversación. Hoy sobre la Ley de Responsabilidad Parental, también conocida popularmente como la Ley Papito Corazón, además de la Ley Integral que combate diferentes tipos de violencia de género. Para eso visita los estudios centrales de radios regionales la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Ministra, a 2 años de la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental, también conocida como Ley Papito Corazón, ¿cómo se evalúa el cumplimiento real más allá de las cifras? Hay muchos que dicen que ya existe un cambio cultural. No sé si es quizás muy pronto para sacar esa conclusión, pero no sé qué piensa usted. Yo creo que se está avanzando. No sé si es el cambio cultural definitivo, pero efectivamente desde la vigencia de la ley al mes de septiembre del 2025 se habían ordenado ya pagar 2.500.000 millones. Una cifra importante. Es una cifra importante, 54 teletones. Estuvimos celebrando el aniversario de la ley en mayo y en estos meses que han transcurrido aumentaron en 57.000 millones. Perfecto. Y por lo tanto esas son más o menos 32.000 nuevas familias beneficiadas, de un total de, en concreto, 314.000. Eso quiere decir más o menos que 430 familias al día, asumiendo que el sábado y domingo son días judiciales, pero logran el resultado diariamente. Y efectivamente hay cambios culturales que quizás se ven en retrospectiva. O sea, por ejemplo, esta ley tiene mucho que ver con la historia que inició con la ley de filiación. Sí. Nosotros hacemos muchas charlas con estudiantes y los escolares no pueden creer cuando les contamos que hasta tan avanzada la democracia, el año 98, legalmente los niños tuvieran distinto estatus jurídico según el matrimonio de sus padres, que eran hijos ilegítimos. Y por lo tanto, el que ahora se estén obteniendo esos pagos, probablemente vamos a poder evaluar el impacto a nivel cultural en un plazo un poco más largo. Lo que sí es que tenemos cifras bien contundentes respecto al pago, como decía, 2.500.000 millones de pesos y más o menos unas 314.000 familias beneficiadas. Ministra, hay muchos deudores, por lo general, ocupan como argumento la falta de ingresos formales como para poder pagar una deuda de pensión. ¿Cómo se hace cargo el Estado de esa realidad para no dejar desprotegida a las madres y a los hijos en este tipo de argumentos que en realidad son bastante vagos, por así decirlo, ¿no? Bueno, efectivamente, una de las gracias de la ley es que permite que quien reúne la información respecto a la situación financiera verdadera, independiente de la formalidad de un contrato, sino sobre los ingresos reales de la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos, no es la mayoría de los casos la madre, sino que es el Estado. ¿Por qué? Porque esa información efectivamente ha estado disponible. Ha estado disponible por años en la Tesorería General de la República, en el Servicio de Impuesto Interno, en lo que antes se conocía como la Superintendencia de Bancos, pero que ahora es la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, uno de los grandes trabajos que ha implicado esta ley de gestión, que no se ven, pero que es el trabajo que está en backstage, ha sido la gestión de datos para compartir información con tribunales desde esos organismos. Son ya más de 2.000 instituciones que están afiliadas al sistema, entre las que forman parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y las instituciones que tienen que responder con información sobre las cuentas. Y a eso va la gracia. ¿Por qué? Porque el poder retener por planilla a un deudor o deudora que tiene empleador conocido, es decir, tiene contrato de trabajo, ha sido una opción por muchos años. Pero lo que ocurría es que los recursos iban a una cuenta bancaria distinta a la declarada en el contrato, o distinta a la declarada ante tribunales. Y por lo tanto, el que hoy, mediante el mecanismo de pago efectivo, sea el tribunal el que puede acceder a toda la información bancaria en el sistema de los deudores, les permite identificar que hay cuentas que registran movimiento aunque él declare no tener ingresos. Porque hay personas que efectivamente tienen otras formas de trabajo y por lo tanto sí registran ingresos aunque no se vea reflejado en una cotización. Ministra, la ley ha sido considerada para muchos una reparación simbólica frente a la violencia económica contra las mujeres. ¿Siente usted hoy día que el concepto se entiende realmente dentro de la sociedad chilena de violencia económica? Yo creo que sí. Justo hoy día estaba con estudiantes de nuevo y una de ellas hacía un ensayo a propósito de que
la autonomía económica no es solamente el ingreso, sino poder decidir sobre ello. Porque lo que ocurre con la pensión de alimentos es que efectivamente es un derecho del niño o niña, pero cuando no se paga, de acuerdo a los datos que tenemos en el registro de deudores, por un 97% es una mujer la que no solamente deja de recibir un monto que es necesario para la crianza, sino que también cuál es la consecuencia de esa ausencia. Se endeuda, trabaja de formas más precarias para poder cubrir como pulpo, porque esas rutinas generan ausentismo o retraso, pierden capacidad de ahorro, pierden capacidad también de ahorro para su pensión, y por lo tanto es un ciclo de empobrecimiento. Yo creo que el gran salto que hemos podido dar a propósito de que es el Estado el que reúne la información y obliga al deudor a pagar, es que hemos dejado de ver esto como un problema puntual familia a familia, sino se ha tomado conciencia del volumen de esta deuda y pasar entonces de lo anecdótico al cambio. Somos Radio Regionales, entrevistamos a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, ¿cuál es la realidad de regiones respecto a la deuda de pensiones? ¿Tienen el dato ustedes de cuál es el porcentaje de deuda que hay en regiones? Porcentualmente el mismo porcentaje que de población. Ajá. Hay regiones que gracias a trabajo muy dedicado de las Cortes de Apelaciones que dedicaron desde antes del inicio de la ley personas a hacer el proceso de liquidación de deudas, van más avanzadas en el cobro. Me refiero, por ejemplo, a la región de Valparaíso, perfecto, que tiene una de las mejores tasas de tiempo y de cobranza, y a la región de Coquimbo, por ejemplo. Y por lo tanto, ahí yo distinguiría entre una cosa es el volumen de lo ordenado, la cantidad de gente, y otras cuáles se están demorando menos. Ya. Porque todas tienen una carga de población muy distinta. ¿Y cuáles se están demorando más? La región metropolitana, por una cuestión obvia de carga, y algunas regiones del sur. También porque son tribunales de familia que se crearon en otra realidad de población, en esa zona. Por ejemplo, en Biobío, un tribunal que antes atendía solo Concepción hoy también tiene que atender el conurbano. Y lo mismo con el conurbano. O sea, los tribunales que estaban en el conurbano de la región de Biobío, de Concepción, antes eran pueblos, ahora son ciudades. Y por lo tanto, por eso es que también el ministro Jaime Gajardo está tramitando un proyecto que moderniza el sistema de tribunales de familia. Claro, responde más a una realidad logística que otro tipo de problema. Ministra, pasemos a la ley integral que combate diferentes tipos de violencia contra la mujer. Esto marca un antes y un después en la política pública hacia las mujeres. ¿Cuál cree usted que ha sido el mayor desafío para su implementación efectiva? Bueno, ya tenemos algunas cifras de la implementación efectiva en la parte judicial. Perfecto. Porque eso son dos patitas las que tiene la ley. Una es la que tiene que ver con las disposiciones judiciales. Por ejemplo, ya tenemos algunas causas por primera vez por violencia gineco-obstétrica. Esto es la violencia en la atención especial de la especialidad de ginecobstetricia, donde incluso puede llegar a resultados de muerte materna o del niño o niña. Y tenemos también cifras respecto a un control especial que se crea para las cautelares, que son que en un año de vigencia se realizaron cerca de 19.000 instancias de control de cautelar. Eso pueden ser audiencias o medidas más restrictivas. Pero el principal desafío lo tenemos a largo plazo. ¿Por qué? Porque esta ley también lo que hace es modernizar el sistema de atención a las víctimas, que era algo en lo que estábamos muy al debe como país. Partimos el año 2022 actualizando la capacidad de atención, porque durante la pandemia, lamentablemente, en forma previa a la pandemia, el 2018 se despidió a 1/3 de las trabajadoras que atendían violencia en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, el 2022, para el 2023, en la Ley de Presupuestos, recuperamos la capacidad de atención previa a la pandemia. Del año 2023 al 2024 nos pusimos como meta tener al menos un centro de atención especializada por región, y eso no solamente lo hemos cumplido, sino que no son ya 16, son 26. Es decir, hay algunas regiones que ya tienen 2 centros o más, con excepción de Santiago, que ya tenía, ¿cierto? Pero, por ejemplo, todo el Norte Grande no tenía centro de atención especializada. Y hoy, por dar un ejemplo, Antofagasta tiene el de la base de la ciudad de Antofagasta y también otro arriba en Calama. Perfecto. Y eso nos permitió sentar las bases para el desafío que tenemos ahora y para el cual le va a tocar al próximo gobierno, pero nosotras nos hemos asegurado de que eso tenga financiamiento. ¿Por qué?
porque mediante un acuerdo con el Banco Mundial hemos dispuesto $7 millones que son exclusivos para la implementación de la ley, que van aparte de la ley de presupuesto. Perfecto. Pero que tienen una condición, es un tipo de cooperación internacional que se llama préstamo por resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que Chile va cumpliendo las etapas, ¿de qué? De integración de datos y gestiones en apoyo a las víctimas, va a ir recibiendo la siguiente etapa de cooperación, pero si al 2029 no ha cumplido las metas de la ley, va a tener que devolver esos $7 millones, y eso opera como una forma de incentivar como una política de Estado. Esto sea una política de Estado, porque si no, no vamos a ver resultados. Perfecto. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante, y lo voy a ejemplificar de dos formas. Uno, cuando asumimos el 2022, una mujer que se atendía en un centro de la mujer en una zona, si después por azares de la vida, porque consiguió un nuevo rumbo, etcétera, se iba a otro lugar y tenía un nuevo incidente y buscaba ayuda en ese centro de la mujer, a menos que ella le avisara a las funcionarias, no existía un sistema de gestión. Perfecto. ¿Ya? ¿Y eso en qué se traduce? Uno, en más revictimización porque le preguntan de nuevo, siendo que esos datos ya están en el sistema. Dos, en que las funcionarias tienen que dedicar tiempo que podría ser de contención, de acogida, de orientación, en recabar datos que ya están de todas formas en el sistema. Y por lo tanto también porque se pierde información y lamentablemente eso se traduce en medidas cautelares que son menos correctas, en decisiones judiciales que quizás no eran las más óptimas. Y por lo tanto esto que de repente cuando uno dice modernización del Estado suena tan aburrido, en la práctica es más o menos el equivalente en atención de violencia a esa época en que uno llegaba al doctor con así una carpeta y que hoy hay al menos una ficha clínica que es compartida en todo el sistema de atención pública. Esa es más o menos la diferencia y eso nos va a permitir optimizar los recursos y tomar mejores decisiones. Ministra, ¿qué papel juegan los municipios, los colegios, las comunidades? Entendiendo que esto es una política de Estado, justamente yo creo que también incluye a los gobiernos locales y a las comunidades, ¿no? Por supuesto, de hecho, el 80% de la operación de los centros de atención del CERNAMEC es a través de los centros de la mujer o centros de atención inicial del nivel municipal. Perfecto. En eso hemos hecho también un trabajo importante de modernización con los municipios de nuestros convenios para la rendición de cuentas, para la continuidad de las atenciones, porque los municipios tienen harta rotación de funcionarios. Y también hemos incluido en el programa de prevención que hace trabajo comunitario. Hemos eliminado la barrera de edad. Hasta el 2023 existía una barrera de edad en los trabajos de prevención que era hasta los 30 años. ¿Qué significa eso? Que dejamos todas las juntas de vecinos, las juntas de agua potable rural, los comités de seguridad, los comités de vigilancia, todas esas cosas que son en su mayoría realizadas por personas mayores, que para eso no hay brecha de edad. O sea, esto es una realidad. La violencia de género es continua entre las distintas generaciones, lamentablemente. Pero sí hay un factor que las juntas de vecinos, las organizaciones civiles más cercanas al día a día, en su mayoría están lideradas por personas mayores. Entonces rompimos esa límite de edad que teníamos para poder llegar precisamente a esas organizaciones y estamos continuando un trabajo que es anterior, pero proyectándolo hacia más gente y más mayor, que es el de formación de preventoras comunitarias. Ministra, usted nombraba claramente que la violencia de género trasciende edades y usted nombró también otro tipo de violencia como la gineco-obstétrica. ¿Cómo se logra que esas formas de violencia menos visibles, entre comillas, sean comprendidas y sancionadas, más que sancionadas, comprendidas por la sociedad? ¿Y qué cambios concretos puede notar una mujer que se acerca a denunciar este tipo de violencia? Bueno, en primer lugar, gracias a esta ley, por cierto. Respecto a violencia gineco-obstétrica, antes no era posible, porque no estaba en la ley, no está reconocida por la ley chilena. Hoy por primera vez se la reconoce y es una agravante. Es decir, si yo sufro un delito base, por ejemplo, abuso, por ejemplo, agresión, por ejemplo, negligencia también, pero esta es en un contexto de atención gineco-obstétrica, es más grave. Porque podemos coincidir con respecto al otorrino, pero no es lo mismo en la condición de vulnerabilidad que una atención médica de otro tipo, como una de alergias, qué sé yo. ¿Ya? En segundo lugar, otra posibilidad que se abrió con la ley integral, la difusión no consentida de imágenes íntimas enviadas consentidamente. Porque existía ya la penalización, algo que ocurría hace años desde que los celulares tienen cámara y desde que había cámaras también, que era la toma de imágenes no consentidas. Claro. Pero acá estamos hablando de otro fenómeno, que es a partir de la digitalización de la vida social, que es el envío de imágenes a una persona, pero no a su grupo de WhatsApp. Claro. Pero no a un chat de Telegram gigante. Y por primera vez esto se puede perseguir,
Porque para el caso de las mayores de edad, de las menores de edad, perdón, estaba cubierto porque ahí está el delito de no solamente producción, sino también almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Pero el caso de las mayores de edad estaban completamente desvalidas y no teníamos herramientas jurídicas, y hoy sí podemos denunciarlo, perseguirlo y castigarlo. Ministra, ¿qué continuidad espera para las políticas de género impulsadas durante esta administración? Entendiendo que hay un cambio de gobierno prontamente, ¿qué le diría a la próxima ministra de la Mujer? Bueno, yo creo que es una prioridad la implementación de la ley integral. La ley integral fue la primera urgencia que anunciamos como Ejecutivo, porque asumimos el 11 de marzo del 2022 y la ingresamos y la anunciamos el 8 de marzo, 3 días antes de asumir. Nos demoramos 3 años en poder sacarla, porque logramos aprobarla recién el año 2024. Tuvimos que ir al Tribunal Constitucional también. Es una ley que se ingresó como proyecto en el segundo gobierno de la presidenta. Uh-huh. Fue el gobierno del presidente Piñera el que la sacó de la Cámara y la hizo avanzar al Senado, y nosotras terminamos su trámite e iniciamos su implementación. Y por lo tanto yo creo que teniendo legislación actualizada y además habiendo asegurado los recursos a través de este préstamo con el Banco Mundial como organismo externo, yo creo que tenemos una oportunidad gigante como país, y es establecer las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia como una política de Estado. Es decir, que no estén girando en sus orientaciones gobierno a gobierno. Y creo que la ley integral representa eso, porque también fue tramitada a través de 3 gobiernos y por lo tanto tiene sellos de los 3. Perfecto. Ministra, para ir cerrando, sé que quizás es muy pronto para hacer esta pregunta, pero ¿cuál es su balance respecto a la gestión del Ministerio de la Mujer durante estos años de gobierno? Entendiendo que hay una cuenta pública del Ministerio, ¿cuál cree usted que fue el rol? Entendiendo que este es un gobierno feminista, el primer gobierno feminista de la historia de nuestro país que se denomina como tal, ¿cuál cree usted cómo valoraría usted los esfuerzos del Ministerio de la Mujer? Yo creo que cumplimos una primera meta durante el año 2023, que era muy importante, que es la recuperación de la inserción laboral femenina post pandemia. Porque ahora se nos olvida porque nadie quiere hablar de la pandemia, yo sé, porque fue terrible. Pero durante el 2021 retrocedimos una década, es decir, llegamos a los niveles del 2010 en empleo femenino. Y eso no solamente empleo formal, sino también disposición a buscar en el mercado laboral. Porque inserción laboral es distinto que empleo. Inserción es que no solamente tengo trabajo, sino también estoy buscando. Y esa fue la gran salida. Fue que muchas mujeres salieron. Entonces, el 2023 logramos recuperar las tasas de inserción laboral femenina, y estoy adelantando, pero yo espero que de acá al 11 de marzo logremos aprobar la ley de sala cuna. Porque recuperar la tasa de inserción laboral prepandemia, tenemos que enfrentar algo que se está debatiendo desde el año 2002, que es la ley de sala cuna, y lo que estamos proponiendo es eliminar la barrera de 20 trabajadoras. Y no hay ninguna razón por qué la trabajadora número 19 no tenga derecho a sala cuna y la 21 sí. No se explica. En segundo lugar, compartir el derecho a sala cuna con los padres, porque a propósito de la ley Papito Corazón, que yo creo que es un gran legado, no podemos tampoco solamente castigar el incumplimiento de las obligaciones del cuidado de los niños y niñas, sino también tenemos que abrir la posibilidad de los derechos laborales asociados al cuidado. Así lo hicimos con la ley de 40 horas, así lo hicimos con la ley de conciliación, y esperamos hacerlo también ahora con la ley de sala cuna. Un segundo ámbito que yo creo que es muy importante es la ley integral contra la violencia, ya me referí largamente a eso, y la oportunidad que representa. Y el tercero yo creo que tiene que ver precisamente con la ley Papito Corazón, que esperamos poder decir en un futuro que siguió ese camino que partió el año, en la década de los 90, con el cambio de la ley de filiación, que yo creo que es como la ley abuela de esta. O sea, no podríamos estar discutiendo sobre pensión de alimentos si no hubiera habido ese cambio cultural en un primer lugar. Ministra, aborto libre. ¿En algún momento tendremos aborto libre en el país? ¿Qué cree usted? El proyecto del gobierno es de aborto en un plazo. 14 semanas. 14 semanas, porque cuando se didice aborto libre se malentiende el concepto. Y algunos, maliciosamente en TikTok sobre todo, dicen que esto es hasta los 9 meses. La verdad es que no. No hay ningún país que lo haya legalizado de esa forma. Hemos propuesto las 14 semanas, se han estado realizando audiencias en la Comisión de Salud, donde han ido personas a favor y en contra de nuestro proyecto. Yo creo que ese es precisamente el espíritu que invocó el presidente Gabriel Boric cuando nos mandató a presentar el proyecto, que es que esto se discuta democráticamente, porque la verdad es que Chile tuvo el aborto legal no con plazo y no con 3 causales,
sino con motivos de salud que eran muy amplios desde la década de los 30. Y a veces se borra esa historia. Pero incluso el gobierno de Frei Montalva flexibilizó, un presidente demócrata cristiano, flexibilizó las condiciones para decir que era motivos de salud. Y hasta 1989 eso fue una realidad en la salud pública chilena, hasta que un grupo de generales y un civil decidieron ilegalizarlo por decreto en los últimos días de la dictadura. Por lo tanto, abrir la discusión para nosotras ya es un primer paso y que se esté dando, y yo creo que se esté dando de forma civilizada. Es decir, que podamos discutir en una comisión de salud del Congreso, que es donde el lugar que nos hemos dado en un país democrático para debatir de esto, sin tratarnos como enemigos. Yo no creo que la persona que está en contra del aborto está en contra de todos los derechos de las mujeres, y espero que lo podamos debatir sin que me griten asesina. Entonces, importante. Es lo que corresponde, y esperamos poder pasar luego a la Comisión de Constitución para enfrentar la primera votación, que sería en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas. Sin duda es lo que se espera en el debate democrático, ¿no? El respeto. Ministra, ¿cuál es su último mensaje para las mujeres que siguen sintiendo que las leyes existen, pero la justicia nunca llega para ellas? Yo creo que es decirle que hemos hecho un trabajo importante de modernización, porque sabemos que el sistema estaba al debe de la valentía que tienen las mujeres chilenas y también las extranjeras que residen en nuestro territorio de denunciar. Las invito a conectarse con el teléfono 1455. No es un teléfono de emergencia, es de orientación. Eso es muy importante, porque ante una emergencia siempre el 133, que es el que está conectado con los efectivos en terreno. Pero orientación para saber esto que me está pasando a mí, esto que le está pasando a una amiga, ¿qué puedo hacer? Hemos aumentado la atención, ahora está 24/7 y conectado con nuestros dispositivos de atención que, como contaba, han aumentado. Y yo espero de verdad que podamos terminar el 11 de marzo del 2026 celebrando también la promulgación de la ley de sala cuna, para sacar esa gran barrera para el trabajo formal que existe hoy. Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, muchas gracias por conversar nuevamente con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo por mi parte me despido, los dejo invitados a visitar todas nuestras redes sociales y, como no, también radiosregionales.cl. Que esté muy bien, hasta pronto.